¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí. Hola, estamos en compañía de una persona muy importante para mí, que es mi padre. El día de hoy, él nos va a contar su experiencia personal acerca de su vida y la educación, la importancia que es la educación, la experiencia que él ha tenido desde el punto de vista como alumno, como maestro, y en general, cuál es el impacto que tiene y debería tener la educación en las sociedades actuales. Hola, padre Hola, querido, ¿cómo hola mi estás? querido hijo Luis Aurelio, ¿cómo te va? ¿Quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Qué es la educación para ti? ¿Qué representa? ¿Y cuál es tu experiencia como estudiante? Mi nombre es Alfredo Moreno González. Yo soy originario de una población que se llama Unión San Antonio, Jalisco, también conocido como La Unión, que es cabecera municipal del municipio del mismo nombre. Se encuentra al sur de la ciudad de Lagos, a 27 kilómetros. Nací yo en el año de 1929, en enero, en una época en donde todavía estaba vivo el conflicto de la cristiada, o sea que todavía estaban haciendo los últimos disparos antes del armisticio. Y después ahí empezamos a desarrollarnos, pues como se podía por la situación tan precaria que se derivó de tantas calamidades nacionales, primero la Revolución Mexicana y luego la cristiada, que trajo pobreza, dificultad, por no decir casi miseria en el ambiente, y para mis padres, pues muchos problemas también. Yo fui el tercer hijo de la familia, fundada por Luis Enrique Moreno González y María del Refugio González González, originarios ambos de la Unión San Antonio. Después de mis primeros años de infancia elemental, primera, tuve yo la oportunidad de iniciarme mi educación, desde luego, la que me impartían mis padres, porque mis padres eran personas que tenían mucho sentido de responsabilidad, sobre todo mi madre, y nos impartía educación familiar de una manera directa y personal a todos y cada uno de sus hijos. ¿Qué les Yo, enseñaban? ¿Qué pues, aprendiste con tus con padres? mis padres primero el comportamiento de la conducta humana elemental, Los modales. los modales, no solo los modales, sino también algo de principios morales desde el inicio de mi existencia y cómo, qué es lo que era correcto, qué es lo que era incorrecto desde su punto de vista. Y desde luego también me dio una vida pues amable, agradable para mí, en la época de mi inocencia, pues bonita, en ¿Quién era medio. tu maestro? ¿Quién fue tu maestra o maestro? Mi primer maestro en la escuela fue una señorita que se llamaba María Lucas, que era autodidacta y tenía una escuelita de un nivel de pobreza extremo. Creo que tengo entendido que se pagaba por cada alumno, le pagaban un centavo diario. A la mujer, que en aquellas épocas un centavo sí tenía alguna significación económica, aunque muy limitada. Y el salón de clases era un único, donde nos daba clases a todos niveles, desde los elementales, como era en mi caso, hasta había muchachos más grandulones que también estaban aprendiendo. El método que empleaba esta mujer era la utilización del silabario de San Miguel, que era una un cuadernito elemental Didáctico muy didáctico y muy y práctico, práctico. que lo llevaba a uno primero a conocer las letras, pronunciarlas, a ligarlas, después frases y después palabras, y después ya oraciones, etcétera, en cuanto al idioma. Ahora, en cuanto también a la aritmética elemental,
Ahí también aprendió uno a sumar y a restar. Para esto, en vez de cuadernos desechables, como ahora se usa en las escuelas, teníamos unas pizarras de ¿Gis? sí, no eran pizarras ¿Piedra? de piedra, y se escribía con un pizarrino hacia Con carbón. un carbón, y entonces salían letras blancas sobre la pizarra, y esta se reutilizaba, se limpiaba con humedad. Nosotros, a mi mamá nos daba una toallita húmeda para que limpiáramos, pero muchos de los muchachos que iban allí limpiaban a lengüetazos su guitarra y luego la secaban con la manga. Nosotros teníamos, pues, por lo menos algún principio de educación y comportamiento decoroso que nos enseñaba la mamá y nos proporcionaba esas toallitas. Íbamos a la misma escuela, mi hermana mayor que yo, Dolores, y yo, y ahí aprendí mis primeras letras, pero con una velocidad increíble, tanto que en un año tuve la oportunidad de aprender a leer y a escribir, sumar, restar y quizá alguna multiplicación. Y de ahí me pasaron a la escuela oficial de la Unión San Antonio, que era ya un plantel con un poco más de formalidad, inclusive, para eso hay que decir que el plantel de la señorita Lucas era un cuartito en donde cada quien se sentaba en lo que podía. Había cajoncitos de madera de esos de guacales desechables, y nos sentábamos y había un solo pizarrón. Y en ese solo pizarrón la maestra María, que tenía una capacidad natural de autodidacta y una Pedagógica. autopedagógica fabulosa. En algo le empezaba a ayudar una que después fue también maestra, que era Eulalia, su hermana, que se empezó a formar con ella también como profesora elemental, y después Eulalia tuvo la oportunidad de tomar cursos de capacitación para el magisterio que ulteriormente se dieron en la región y en el país, y ella logró hacer o llegar a hacer una título, si quieren, una constancia que les otorgaban después. Eulalia nos daba un poquito, pero lo que llevaba la batuta era María, y además era una excelente maestra. También, aunque también tenía todavía la técnica de la letra con sangre entra, y tenía su vara a la mano para darle unos varazos, sobre todo a unos tipos, recuerdo entre otros un pariente de nosotros, Juan Manuel González, que era una calamidad, y le tenía que dar de vez en cuando sus varazos para que se disciplinara, porque aquel era un tipo muy latoso, muy travieso, y molestaba a todos los demás alumnos, y era medio cerradito de cabeza. Para esto decía que terminado un año ya había tomado las primeras letras y las primeras enseñanzas elementales, razón por la cual determinaron que ella misma determinó que ya debería pasar a un grado siguiente. ¿Cuál fue el primer libro o historias que recuerdas haber leído? ¿Te acuerdas de los primeros libros o las primeras Sí, historias que ahorita te leíste? digo, había en la escuela primaria se compraban los libros, para esto no había libros de texto gratuitos. Se compraban los libros y había uno que se llamaba Leo y Escribo. Pero para esto hubo un detalle curioso. Cuando me hicieron la prueba de capacitación en la escuela oficial, una señorita Merceditas González me encontró con que mi nivel de formación escolar ya no era para ingresar a primer año. Para esto, las señoritas Lucas lo que tenían era lo que llamaban parvulitos, que entonces era un equivalente a lo que ulteriormente se denominó kinder. Entonces primero se decía kindergarten, Germanizado, ¿no? kinder después Kindergarten. kinder, que era jardín de niños. Y luego pasé y la señorita Mercedes González dijo,
no, pues este niño no está para primero, lo vamos a poner de inmediato en segundo año, y así me puse, en segundo año. Entré y más o menos, y la hice con decoro. Tenía un grupito de alumnos como de unos veintitantos, cerca de 30 alumnos, y nos tenía bien ordenados y disciplinados. Para esto ella tenía los grupos de primero y segundo años, simultáneamente nomás los tenían separados, un poquito aislados unos de los otros, pero ya teníamos mesabancos, teníamos inclusive tinteros de tinta y con plumilla de canutero que se iba mojando en el pomito de la tinta. Hacíamos nuestras primeras letras, oraciones, números, multiplicaciones, divisiones, etcétera. Y adicionalmente también llevábamos la pizarra o quizá tal vez algún primer cuaderno. Total que allí terminé el segundo año y en la misma escuela pasé a tercer año. ¿Quién era tu maestro de tercer año? En el tercer año, tengo entendido, no me recuerdo con precisión, pero estuvieron cambie. Primero una señorita Cuca Velázquez de aquí de Lagos de Moreno, que era muy capaz, muy inteligente, muy lista como formación pedagógica ya, estudiada y profesional de mucho nivel. Y después, como la cambiaban a Lagos o no sé qué cosas, entró temporalmente una señorita que se llamaba María de Jesús Silvestre, que también era de Lagos. Total que nos terminamos el tercer año con felicidad, con algunos tirones. Pero ya estábamos en ese plantel estaba en el mismo edificio, estaban las niñas en una área y los niños en otra, pero teníamos recreo separado y también sanitarios separados. El sanitario que estaba allí era una cosa de antihigiénico, como no tienen ustedes idea. Había un charco de orines casi permanente y unos excusados de fosa, pero sin embargo, pues ahí como quiera era una posibilidad de hacer las necesidades elementales y la educación, pues la formación fue decorosa y buena y terminé mi tercer año. ¿A qué se jugaba? ¿Qué jugaban? Y si esos juegos te proporcionaban algunas habilidades Claro, sociales, bueno, sociales no, era casi correr correr, y físico, era que jugaran los encantados, que jugara al burro. Había dos tipos de burros, un burro corrido y un burro castigado o la chincha en el agua, que se practicaba de distintas maneras. Nos daban una hora de recreo y volvíamos a clase y terminábamos. Tengo entendido que la clase era de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde pues nos retirábamos todo el mundo ¿Y la tarea? ¿Te a ayudaban? comer, nos asignaban tareas y en las cuales mi mamá simplemente los observaba y nos orientaba, porque para esto hay que mencionar que mi mamá también había sido maestra de leva, pero maestra con un nivel de capacidad intuitiva formidable. Ella tuvo la oportunidad de estudiar en una escuela también de la Unión San Antonio, donde le dio clases una señorita que era pariente de nosotros, era la señorita Moreno, Pachito Moreno. Pachito Moreno sí había hecho estudios de, Pedagogía. de pedagogía en León, tengo entendido, una escuela de maestros, ¿cómo se les llama? Las escuelas normales. Normalista. Era normalista y era de un nivel formidable Pachito Moreno, de tal manera que educó muy bien a sus generaciones. Pero sucedió que había escasez de maestros en la época de Venustiano Carranza, entonces habilitaban al que se pudiera, al que supiera leer y escribir, lo habilitaban como maestro. Y como Pachito Moreno vio en mi mamá y en otra prima de ella, tía mía, Sidonia Moreno, habilidades y capacidades, aunque tenían
entre 15 y 16 años, los empezó a capacitar, les dio algunos cursos de capacitación y los habilitaron como maestras de primaria en la Unión, a ambas, casi siendo unas jovencitas femeninas, tanto que mi mamá decía que tenía alumnos mayor que ella, que eran muy disciplinados, que tenía que disciplinarlos al estilo de la época. ¿Y qué importancia hay que los padres se involucren en la educación, en las tareas de los hijos? Bueno, era muy elemental porque ella más bien vigilaba que hiciéramos la tarea y no nos auxiliaba como ahora se hace muchos de los padres, haciéndonos la tarea, supliendo la función de la labor que tiene que realizar el alumno. Ella también tanto veía y exigía que hiciéramos todo el mundo nuestras tareas. Ujú. Y, Y bueno, y también teníamos algunas, desde niños, entonces era usual que ya con cierta edad teníamos unas elementales obligaciones en la casa, muy simples, ¿verdad? Te lleva, sirve, trae, ve y dale de comer a las gallinas, ve y dale, recoge los huevos, qué sé yo, y todos los hijos de la familia a cierta edad íbamos adquiriendo ciertas obligaciones formativas, muy formativas, aunque fueran elementales. Ya como a eso cuando entré al cuarto año, sucedió un acontecimiento extraordinario que fue la presencia de un promotor de vocaciones sacerdotales y misioneras, no me acuerdo de qué orden era, pero nos invitó al templo, a un anexo del templo de la Unión, que entonces no sabía uno, y nos empezó a dar pláticas y nos vocacionales y nos entusiasmó para que nos pudiéramos ir a al ejército de formación, pero entonces yo tenía 8 o 9 años de edad, entonces estaba muy pequeño. Sin embargo, me entusiasmé de tal manera que yo le dije al padre ese que yo me iba de misionero a África o donde me mandaran, y así se los comuniqué a mis padres. África. ¿Y tú qué te imaginabas que sería tu vocación de misionero? ¿Cómo te imaginabas tú que sería estar en Bueno, África? no, pues él, ¿Qué imágenes él nos tendrías? narraba las cosas, las actividades que hacían los misioneros con los negritos y con la gente semisalvaje de África, o salvaje o semisalvaje, para formarla y educarla. Pero para esto teníamos que estudiar muy brevemente en México y de ahí teníamos que irnos a Bélgica. Y yo le dije, ¿Serían no, combonianos? pues no sé decir qué eran, pero ahí sí iban, teníamos que ir a Bélgica. No, La Italia. cosa fue que al enterarse mi padre y mi madre, sobre todo mi padre, no, dice, pero, como dicen vulgarmente, pegó el grito en el cielo y dijo, no, ¿cómo? Y además está en peligro y casi inminente de una guerra. Te vas a Bélgica, está ya la guerra y tú, un niño allá, no sé qué vas a hacer, no, por ningún ¿De qué motivo. años estamos hablando? ¿Del Estamos 38? hablando del 38, entre 38, más bien casi el 39. Ya se hablaba de la guerra. Ya pues ya era inminente, ya había, en el mismo año del 39 finalmente el pronóstico de mi padre se hizo verídico y estalló la guerra. Pero para esto dijo, bueno, si quieren ir al seminario, vamos a llevarte a ver si te admiten en el seminario Diocesano. no, era un seminario auxiliar, era el seminario de San Juan de los Lagos, que estaba dividido en dos sedes, una en Lagos, en donde se cursaba primero y tercer año de lo que le llamamos latín, y el segundo año se cursaba en San Juan de los Lagos. Entonces fuimos al seminario, pero ¿Entonces dijo, fuimos quiénes? fuimos mi hermano Luis y yo, Ok. porque dijo mi papá, bueno, si Luis ahorita no tiene a dónde continuar estudios, lo cual era muy usual en la época, pues vamos a mandarlo al seminario, aunque él no había pedido, ni querido, ni No tenía deseado. vocación. Yo creo que no, nunca tuvo vocación para sacerdocio. La cosa es de que
Previamente me dijeron, te tienes que capacitar porque te falta mucho nivel. Pues yo tenía hasta tercer año prácticamente, cuarto año nada más unos meses, y me trajeron a Lagos, en donde vivían mis abuelos paternos, Jesús Moreno Gómez y María González Reynoso. Hablando de 1939. 39. Y dos tías que vivían allí, dos tías solteras, una que se llamaba Isabela, la que conocíamos como Chabela, otra Soledad que se conocía como Chole. Total que me trajeron aquí a Lagos a prepararme a hacer un curso intensivo de capacitación con una señorita Petra Martínez, que Lagos, cuando te refieres a Lagos, para los que no saben qué es Lagos, ¿de qué estado de México? Lagos es en el estado de Jalisco, está al noreste del estado, colinda con León, Guanajuato, colinda con al oriente con León, al poniente con San Juan, al sur con La Unión y al norte con Ojuelos y Encarnación. ¿Cuánto tiempo hacían ustedes de tránsito y en qué se venían? Nos veníamos en tren, había un tren de Pedrito a Lagos y mi papá me trajo, yo vine con una ilusión tremenda de conocer Lagos. Para mí Lagos y Lagos me sonaba a un ensueño, y finalmente me trajo mi papá a Lagos con mis abuelos, precisamente para hacer las pruebas de examen que nos hizo un padre Enrique Luna. ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste Lagos? Pues mi primera impresión cuando llegué a Lagos era en el tren, sobre todo destacaba la parroquia, y Lagos entonces era una población que, aunque había tenido en alguna ocasión más habitantes, había disminuido a menos de 10,000, que estaban en 9,000 y fracción de habitantes. Así que te imaginarás, pues es una ciudad pequeña, pero ya tenía mucho señorío, mucha personalidad. Y lo que vi yo de impresionante fue la parroquia, destacaba de una manera impresionante, y muchas huertas alrededor de la ciudad. Y llegar a la estación de Lagos fue todo un acontecimiento, porque llegaba un tren que venía de Irapuato a León, y León a Lagos, y luego de Lagos continuaba a Aguascalientes. Y era muy usual que la gente viajara en el tren. Entonces viajaron, y al llegar a la estación de ferrocarril, había allí cargadores y vendedores, y había dos camioncitos que se llamaba, uno de ellos el Gran Zeppelin, y el otro no me acuerdo cómo se llamaba, que en total llevaban creo que por 5 o 10 centavos de la estación al centro de la ciudad. Y mi papá me condujo al centro de la ciudad, y de allí al centro a pie, unas cuantas cuadras, a donde vivían mis abuelos, que era la calle Luis Moreno, número 61. Y de ahí al día siguiente, o a los 2 días, no recuerdo con precisión, y sí, me pusieron a mí y a Luis, mi hermano, a que nos llevaron juntos a hacer la prueba de admisión en el seminario. El padre Luna a Luis lo pasó inmediato. A mí me dijo, tienes una letra horrible, tienes una caligrafía espantosa, y en aritmética todavía no andas a buen nivel, así es que necesitas una temporada de capacitación. Y no sé quién le recomendó a la señorita Petra, que esa era y exigente, y daba la clase entre y clase y clase. Te mandaron con la señorita Petra. ¿La Que señorita Petra después, quién era? después fue muy famosa aquí en Lagos, hasta un busto le hicieron aquí en una calzada, pero era una golpeadora de primera. Sin embargo, sí obligaba a los muchachos a aprender. Salir de su zona de confort, como dicen A ahora. salir a la zona de confort, y tenía también una escuelita privada con unos 8 o 10 alumnos, de todos niveles. Había nivel de elemental, me acuerdo que había un muchacho de San Juan de los Lagos, se llamaba Pascasio. Lo estábamos en primaria, una niña que se apellidaba Samarripa,
unos niños que también, Gallardo, ¿Te acuerdas de tus compañeros? sí, era Gustavo Gallardo y otro Javier Gallardo, eran más o menos de mi camada, y otro Alfredo que era inferior a nosotros, en 2 años menores. Y él iba más retrasado, mucho más elemental. Le daban primeras letras. Y luego después había otros que estaban en nivel más avanzado, como en quinto, sexto, qué sé yo. Pero era un puño de alumnos. Total que, según esto, Petra dijo, pues ya estás medio capacitado, te vamos al seminario. Otra prueba con el padre Luna, ya me hizo algunas pruebas y dijo, Sí, mejoraste. mejoré, y me dijo, está bien, te vamos a ¿Qué ir. método usaste para mejorar tu caligrafía y tu... ¿Te acuerdas? Sí había una práctica sistemática de hacer caligrafía en un cuaderno. Nos hacían primero como gusanitos, luego rayitas de sub y baja, y luego muchos círculos, luego después como letras A, E, I, O, U. Ya con eso lo iban adecuando uno para la caligrafía. Y eso como quiera era. Pero además nos daban algo de gramática, mucho de religión, y también nos daban aritmética elemental. Entonces, ¿ustedes oraban en clase? Orábamos obligadamente ahí con la señorita Petra y con mi abuela María, algo también, pobrecita, estaba ella muy mala de las piernas, que casi no podía caminar. Y mi abuelo, él iba a hacer sus oraciones al templo y él hacía sus oraciones solo, callado directamente. ¿Valores? ¿Aprendiste algún valor? ¿Qué aprendiste en ese ambiente quizá de exigencia o quizá eh, diferente al nuestro? ¿Qué Al valores, qué nuestro no, pues, destacarías tú de ese era el ambiente? mismo, el del nuestro, pues era la prolongación o antelación al nuestro. Eran mis abuelos paternos, así es que la formación, la educación y el tipo de actividad de ellos, pues era similar al de nuestra familia. No es que mi abuelo tenía un ranchito a la orilla cerca del pueblo de la Unión San Antonio, que se llamaba La Pitaya, y por exigencia o prácticamente insinuación de mi tía Chabela, nos fuimos o se fueron ellos a vivir a Lagos. Mi tía Chabela estaba sofocada en la Unión y quería ella salir del ambiente de la Unión y formarse porque tenía aspiración de educarse y estudiaba. También le daba clases privadas Petra Martínez a ella, ¿Le daba clases le daba privadas? clases privadas, sí. Y Interesante. otra señorita, no recuerdo cómo, le daba clases privadas a mi tía Isabela, de tal manera que ella salió de su marasmo cultural y educativo, y además ella se formó muy bien porque era una mujer de muchas aspiraciones, muy exigente con nosotros, pero muy exigente. Era regañona y exigente tanto con Luis como conmigo. Para esto, el seminario está organizado en cuanto a Entonces, educación. ya fuiste al seminario en Ya ese fui al entonces. seminario. ¿Te quedabas a dormir en casa o Pues no, fuiste? me quedaba a dormir en casa de mis abuelos. Para eso inicialmente nos quedamos en donde dormían los seminaristas, pero había tal aglomeración que el nos quedamos en la casa del padre Luna. Ahí tenía acceso este, a habitaciones habilitadas para unos y otros, era un montón de muchachos. Y ¿Y el ambiente el ambiente, pues entre los tranquilo. muchachos, Bueno, camaradería, no era sí, bueno. buen De ambiente? ahí surgió un buen ambiente y una relación muy seria desde que entré al seminario con el padre, con el que después fue el padre Rosario Ramírez. Acá, Entonces era el Chayo, el Chayo, el compañero alumno. Chayo, muy buen estudiante, muy juguetón, y muy amable, muy cariñoso. Se juntó mucho con los que provenían de la Unión, además de Luis y yo. Estaba Gustavo González, otro señor que se llamaba, que lo conocíamos como Chepe Palos. Su nombre es José Guadalupe Palos Moreno, que hasta la fecha vive él, tiene ya o va a cumplir
el mes que entra 99 años de edad. Y todavía vive él en la Unión. Total que el padre Chayo se nos reunió a la Unión, y hacíamos equipo de Unión, Jalos. Unión, Jalos y estudio también, y juego. ¿Estudiaban en equipo? Estudiábamos como se nos daba la gana, como podíamos. Por lo general, más o menos individual. También algo en equipo, muy poco en equipo. ¿Qué aprendiste que te marcó? Pues latín. Latín te abrió Latín, horizontes. sí. Latín, matemáticas, geografía. Geografía. Geografía nos daba otro padre. ¿Cuál es el panorama que se te abrió ante tus ojos cuando viste? Fue la nueva educación, la nueva formación, otras materias que yo no había imaginado. También nos daban religión y la geografía y las matemáticas. No, filosofía, no. Matemáticas y geografía nos las daba otro sacerdote que se llamaba el padre Ciro Godínez, un tipo muy disciplinado, muy contundente y muy capaz, con una inteligencia natural maravillosa. El padre Luna más tranquilo, más técnico, como que quería ser más pedagógico, pero era mejor maestro a mi criterio, el padre Ciro Godínez. Y para esto también teníamos obligaciones religiosas esenciales. Primero, a las 6 de la mañana, o según el tiempo, a las 6 o 7 de la mañana, teníamos que ir a misa. Y la misa la teníamos que tomar en el templo de San Felipe, de aquí de Lagos de Moreno, que está relativamente cerca, anexo a un hospital. Y ahí salíamos de las 6 a las 7, según el caso, o de las 7 a las 8, o a las 7 antes de las 8. Después de la misa teníamos que hacer unas oraciones especiales y las teníamos que hacer normalmente en latín, y ahí también teníamos que practicar algunas otras cosas, y normalmente nos daba una plática muy cortita, elemental, todos los días el padre Luna. De ahí a desayunar o almorzar, donde cada quien podía. Para esto, como que no había un lugar donde les dieran de comer a todos los seminaristas, los sacerdotes en aquella época que manejaban el seminario conseguían que en casas particulares les dieran los alimentos a los seminaristas. Todos eran bienhechores y benefactores, así se los llamaba. Y el padre, por ejemplo, el padre Chayo iba con unos señores que nos trataban con mucho afecto, con mucho cariño. Y Luis y yo, tanto uno como otro, íbamos con nuestros abuelos, Jesús Gómez y María, más bien con mi tía Chabela, mi tía Chol, que eran los que nos daban el sustento de comida. Para esto mi mamá, antes, es decir, eso viene después. Entonces usamos el primer año muy exitosamente. Terminó el primer año, ya debíamos de pasar al segundo año a San Juan de los Lagos. Y en San Juan de los Lagos fue otra vida nueva y un descubrimiento nuevo de otra localidad, muy interesante por muchos aspectos, sobre todo por el movimiento que tenía de las peregrinaciones, ferias, danzantes y muchas cosas. No veía un centro religioso que entonces de peregrinaje y de vendimia. Entonces, San Juan de los Lagos, para los que no conozcan, ¿qué importancia tiene en la región? San Juan de los Lagos es es la ciudad que tiene el segundo santuario más visitado de la República Mexicana. Ahí se venera a la Virgen del Señor de San Juan. Y allí entonces no era catedral, ni siquiera era basílica, era la colegiata, le llamaban al templo, un templo muy bonito, parecido al de Lagos, en el interior muy rico, pero en el exterior el de Lagos es muchísimo más interesante, la parroquia de Lagos. Total que allí teníamos otra actividad y otra manera de estudiar. El padre que ¿Más nivel? Regular. No, para esto también en Lagos nos daba solfeo.
un maestro Samarripa, que era muy exigente, también muy contundente, y nos daba primero el método de Hilarión Eslava, y después al que terminaba el método de Eslava, pasaron al solfeo de los solfeos. Para esto también teníamos un libro de gramática de G.M. Bruño, y que ese, por cierto, los libros que tuvimos en la universidad, adquirí en el seminario, nos los pagó mi tío Fermín González, hermano de mi mamá Lola, mi abuela materna. La gratitud va para toda la Va familia, para ¿no? ellos, Entonces, sí. qué importante es que la familia apoye en este proceso. Era en la unión casi todas las familias eran muy unidas, casi todas. Era rara la familia desunida. Y ese ejemplo ha perdurado hasta la fecha entre ¿Qué ves en las nuestras familias de familias. ahora? ¿Qué se ha ganado, qué se ha perdido? ¿Qué es diferente? No digo que sea bueno o malo, pero ¿qué Bueno, ves tú pueden ser que se ha ganado, buenos. que se ha perdido? Se ha ganado un nivel económico muy superior, una posibilidad de educativo formal de mediano nivel, que no llega a cosa muy mayor. Y se ha perdido cierta unidad de la familia, ¿Unidad? unidad de las familias, sí. Porque ahora trabaja la mamá, y antes la mamá trabajaba, pero trabajaba intensamente en la casa, haciendo las labores domésticas, la comida, el lavado de ropa, etcétera, el cocido, qué sé yo, muchas cosas que les sobraba actividad a las pobres mamás o a las madres de familia, y se dedicaba por entero a la familia y a la formación de los hijos, y estaba al pendiente de qué hacían, qué no hacían, o sea que estaba al pendiente de dónde iban, con quién iban, y a qué horas regresaban, y que controlaban la vida de los hijos de una manera disciplinada y moralmente elevada. ¿Qué recomendarías a los padres y a las madres en la formación, educación, no solamente escolarización, porque escolaridad es un aspecto de la Sí, es una formación? formación. ¿Qué les aconsejarías a las nuevas generaciones? Pues yo pienso que las madres podrían y los padres también podrían dedicarles más tiempo ¿Más tiempo? a los hijos, más tiempo y más comunicación directa y personal, porque muchos padres se dedican a ver televisión, las madres igual, o a comadrear aquí y allá, y los papás también ir acá y allá, y a los hijos los dejan solos a que se formen como se les dé la gana. Entonces, quienes forman los hijos ya no es la familia, Es la sino ya televisión y o es el TikTok el o celular. el celular o Para el la televisión. celular, primero antes eran X cosas, diversiones, de lo que sé yo. Vino la revolución, Electrónica. no, primero la revolución que dio lugar a que las mujeres trabajaran con más ingresos propios, lo cual les dio Posibilidades. posibilidades económicas, y pero también psicológicas, las que les creó cierto nivel de independencia a las mujeres. Y de ahí para adelante vinieron las mujeres que antes no votaban a votar, y vinieron a entrar a la política, vinieron a entrar, irrumpieron en la economía de una manera muy violenta, y en la formación profesional de muchísimas mujeres, lo cual fue bueno, y en parte pues tiene sus pros y sus contras. Pero los padres también abrieron nuevos horizontes a diversiones diferentes, pero también a vicios diferentes. Vicios diferentes. Pues el tradicional vicio que antes era el alcohol, ocasionalmente había otros. La jugada, ¿no? A jugada pocos, sobre todo en la Unión no había unos grupos así grandes de jugadores, como Apostadores, llamémoslo apostadores, así. de gente de baraja, ya pues, y eso no. Había, pero muy señalados. Había otros lugares que eran muy significados, por ejemplo, San Julián,
decían que era muy dado a la cosa de jugar baraja y apostar y demás, y a las carreras de caballos, y además carreras de apuestas y de violencia, además frecuentemente se agarraron a balazos los que jugaban carreras. Entonces eran diferentes, digamos, distractores en ese sentido. Eran Ahora, ¿cuáles son los distractores que consideras tú que están distractores, pues entorpeciendo el proceso de integración familiar y lo de orientaron formación? a otras actividades. Primero que nada, en cierta forma positiva, El al deporte deporte que antes se practicaba de una manera excepcional, incipiente. incipiente y ocasional, y ahora se practica de una manera más ordenada y más disciplinada, pero también las diversiones que ya te había mencionado, de ver televisión, de ir a conciertos de bajo nivel de espectáculos no muy Multitudinarios, multitudinarios, pero no nada con un nivel, formativos, digamos, cultural de medio para muy, abajo, muy, para manadas. accesible, Yo ¿no? les digo que Para o sea, multitudes, ¿no? para manadas más que para A las multitudes, masas, más que masas, manadas, manadas. en Bueno, muchos aspectos. vamos a hacer Ahora una sí, una pausa pausa, para dos. que